supuesto, son amigos, pero son sobre todo especialistas en la obra de Luis Mateo Díez. En primer lugar va a hablar Natalia Álvarez Méndez, que es profesora titular de Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de León. Dirige un grupo de investigación subvencionado por el Ministerio en el proyecto I+D+I sobre narrativa insólita. Y muchos de todos nosotros conoceremos los libros que publica Eneolas, la editorial leonesa, que justo en la colección de narrativas de lo insólito, ¿no? Entre los ensayos que ha publicado pues están Espacios narrativos del año 2002, Palabras desencadenadas, Aproximación a la teoría literaria postcolonial, y entre sus ediciones destacan Pensamiento y creación literaria en Sabino Ordaz. Como ven, tiene mucho que ver con los narradores leoneses. Y desde luego ha publicado varios ensayos sobre la obra de Luis Mateo Díez y sobre los espacios en su narrativa. Y para no interrumpirlo dos veces, pues voy a presentar también al profesor Luis Beltrán. Luis Beltrán es catedrático en la Universidad de Zaragoza de Literatura Comparada y es autor de una decena de ensayos académicos y más de un centenar de artículos. Entre los ensayos destacan muchos sobre la imaginación literaria. Él es un gran experto en filosofía de la historia y de la literatura. Tengo la suerte de haber trabajado con él en el grupo de investigación que nos ha dirigido durante 8 años sobre el proyecto Genus, que se llama. Sus temas prioritarios son la estética, como he dicho, y la novela contemplada desde la perspectiva de la filosofía de la historia, y su libro más reciente es Estéticas de la novela, que lo publicó el año pasado, en el 2021, en Cátedra. Entonces vamos a empezar con Natalia Álvarez. Después, si queremos hacer 5 minutos de preguntas, o queréis que lo hagamos después de la presentación de los dos. Bueno, podemos hacer 5 minutos, si nos mantenemos bien en horario, para que no se nos olvide lo que ha dicho. Si tenemos alguna duda o algún comentario, podemos hacerlo después, 5 o 7 minutos, y después pasamos a Luis Beltrán, y igual podemos hacerle algún comentario o alguna duda que nos haya quedado. Y Natalia nos va a hablar sobre las enfermedades del alma, ¿verdad? Las enfermedades, apuntes sobre las enfermedades del alma en la narrativa de Luis Mateo Díez. Adelante. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, por supuesto. A mí no hay nada que me guste más que una celebración, como digo, de la literatura, cuando hacemos jornadas, encuentros que se salen de la parte de la docencia reglada, porque creo que es donde todos, tanto estudiantes como profesores, aprendemos muchísimo, e incluso cualquier participante, ¿no?, que sea ajeno al medio académico. Pero si puedo decir que hay algo que me gusta más todavía que esa celebración de la literatura, es la celebración de cumpleaños. Me encanta celebrar cumpleaños. Entonces es como un día alegre por partida doble y triple más, pensando que es, ¿no?, el 80 cumpleaños de Luis Mateo Díez, al que, bueno, pues también le tengo un cariño especial, ¿no? No solo admiración a su obra, sino ya un aprecio como persona entrañable que es. Así que muchísimas gracias, Ángeles, por celebrar este 80 cumpleaños y por invitarme a participar en esta fiesta. Habrán captado ya que tenemos que ser muy estrictos con el tiempo. En la última ocasión en la que hablé de Luis Mateo Díez fue en una clase de la experiencia, de la Universidad de la Experiencia. Llevaba como 20 diapositivas, un PowerPoint muy visual, y me quedé en la primera cuando empecé a hablar. Entonces voy a ser estricta para medir bien el tiempo. Lo que voy a hacer es prácticamente leer lo que tengo, porque sé que si salgo del guión al final podría estar hablando más de lo debido. Entro directamente, me salto todas las introducciones, entro directamente en lo que es el tema, porque sobre Luis Mateo ya se ha estudiado muchos aspectos, y yo quería hablar en esta ocasión sobre las enfermedades del alma. Como siempre ha reconocido el propio autor, con la palabra, la memoria y la imaginación, su pretensión no es otra que contar la vida y sus misterios, adentrarse en la condición humana, en el alma de los personajes, en su conciencia, en su comportamiento y en sus emociones.
La penetración en esos interiores y abismos, en esos rincones oscuros, unida al alejamiento de una neutralidad, una escritura vacía o rendida a la mercantilización, permite la entrada en su exigente narrativa de diversos resortes con los que profundiza con frecuencia en las enfermedades del alma, entre ellas la melancolía, la depresión y el suicidio. Estas enfermedades encuentran acogida en su ficción a través de un impulso ético que centra el interés en la dimensión moral del ser humano, con conciencia de la fragilidad del individuo en el contexto de naufragios, pérdidas y extravíos que podemos contemplar en los siglos XX y XXI. Su obra, además de desarrollar una reflexión crítica sobre la historia con mayúsculas, ofrece un retrato de situaciones humanas de aflicción que narran el dolor de vivir, las derrotas inmisericordes y los sueños abismales. Esta fuerte impronta ética, en la que reverberan asuntos morales y connotaciones metafísicas que inciden en la culpa y en los remordimientos y en el sufrimiento, profundiza en el destino del hombre y su fragilidad también en el seno de espacios muy concretos, espacios que se van destruyendo y que contienen desapariciones, injusticias y violencia. Pero para hablar con rigor de estas enfermedades del alma yo tendría que hacer una introducción, ¿no?, a la melancolía, precisar qué es, delimitarla conceptualmente, y me lo voy a saltar también, porque yo quiero hablar de Luis Mateo, prometo que en la publicación aparecerá. Lo resumo muy rápidamente: el término melancolía, asociado desde la antigüedad a la bilis negra, la teoría de los 4 humores, remite a un concepto complejo en cuanto cambiante a lo largo del tiempo y difícil de acotar. Hay diferentes teóricos, los cito en la publicación, que nos dan esas diversas acepciones de melancolía relacionadas con tristitia, acedia, tedio, ataraxia, depresión. A veces la identifican como una enfermedad mental, en otras ocasiones nos dicen que es como una expresión metafórica de conflictos ideológicos, un desorden mental incluso lo equiparan a la locura, depende de la época y el momento en el que nos situemos, pero también lo delimitan a veces como mito cultural. Bueno, hago ese barrido tan rápido, ¿no? Tendría que ir desde la antigüedad por diferentes etapas, resaltando desde antiguos y Aristóteles a cómo evoluciona el Renacimiento, el Barroco y en la tradición moderna, pero como digo, quiero hablar de la obra de Luis Mateo, entonces lo paso un poco por alto, aunque a veces iré relacionando su obra con alguna de esas perspectivas o definiciones peculiares de melancolía. En lo que sí hay consenso, si queremos delimitar o definir la melancolía de una manera como más cotidiana, pues podríamos decir que se hace presente como tristeza afianzada e inevitable en la existencia del ser humano. Si nos preguntamos de dónde surge esa tristeza, para saber o entender de dónde viene la melancolía, corremos el riesgo de pensar en el duelo, ¿no?, un duelo puntual. Pero Freud ya nos habló en 1917, en Duelo y Melancolía, sobre la diferencia entre tristeza y duelo frente a melancolía y depresión. Tal como sintetiza Jackson, cito, Freud observa que en la tristeza y el duelo es el mundo el que se queda pobre y vacío, debido a una evidente pérdida, mientras que en la melancolía es el propio ego, y esto es muy importante, es el propio ego el que experimentamos como pobre y vacío. Y en gran medida es esta sensación de angustia y de vacío, así como nuestra condición efímera o la pérdida, el sabernos seres finitos, lo que nos hace desconfiar de la vida y nos puede conducir a la tristeza y a la melancolía. En este sentido, si prescindimos de esa conceptualización teórica de la melancolía y abordamos directamente la obra de Luis Mateo Díez, no cabe duda de que el discernimiento de lo efímero, de las implicaciones del paso del tiempo, hace que melancolía se convierta en una de las palabras esenciales de su poética. Y para resumirlo, diría que es una palabra cuyo significado cobra voz en el espejo que nos muestra la realidad, a través de un espejo empañado por el realismo metafórico, el surrealismo, el expresionismo, lo estrambótico. A su vez, es la melancolía una palabra que muestra parte de la identidad de una envoltura narrativa que reviste sentimientos de soledad, de abatimiento o hipocondría, entre otros, sufridos por unos personajes altamente marcados por sus estados de ánimo. No en vano, con el empleo muy medido y rítmico del lenguaje, el escritor entrega constantes pistas sobre la gradación de las emociones que experimentan los personajes, recurso que ofrece una temperatura, y utilizo aquí el término de María Victoria Calvi, voy citando, ¿no?, teóricos estudiosos de su obra, pero ahora no me da tiempo
a nombrar a todos, pero ella nos habla de una temperatura, el propio Luis Mateo habla de una climatología, ¿no? Es una manera de definir esa gradación de sentimientos, una temperatura, climatología emotiva que ayuda a definir complejos estados anímicos y a distinguir precisamente algo que es muy difícil, que es la melancolía, de otras sensaciones o emociones, como es por ejemplo pues una nostalgia, ¿no? O una tristeza por otras causas, por causas puntuales. Pues tras enfrentar fases como la tristeza, el ensimismamiento, la inactividad o el silencio, la melancolía en su forma extrema, como testimonio de la realidad absurda, mediante un viaje que oscila entre el espacio interior y exterior, puede conducir con facilidad a algo que todos tememos, yo creo, en la actualidad sobre todo, y que es la depresión, ¿no? Como expone el húngaro Foldenyi, el melancólico, cito, se distingue por esa misteriosa ingenuidad que lo incapacita para extraer su propio yo de la existencia. Da igual lo que toque, todo lo remite a sí mismo, y cuando contempla su fuero interno, ve el reflejo reducido del mundo. Bueno, desde esa perspectiva, la aflicción ante un trauma o una realidad de pérdidas, desengaños y fracasos, y ante el aparente sinsentido de la existencia, que no se puede asumir ni comprender por parte del melancólico, hace que el sujeto que la sufre se repliegue hacia el interior en busca de un espacio que le sirva de refugio. Se corre el riesgo entonces de no saber gestionar o no poder gestionar esa situación y de abocar a la depresión, al agotamiento vital, a los trastornos de carácter e incluso al suicidio. Bueno, no siempre aparecen en ese grado, vamos a verlo con otras perspectivas, pero esas enfermedades del alma recorren de modo más o menos explícito muchas de las fabulaciones de Luis Mateo Díez. En realidad yo aquí lo tengo fácil, cualquier obra que elija como corpus para demostrarlo me sirve, ¿no? Está en todo. Pero por lo mismo, puesto que su obra es tan prolífica, si yo ahora quiero escoger sería muy difícil también. Entonces, no quiero tanto citar, aunque luego citaré algún ejemplo, pero no quiero tanto detenerme en un rastreo en todos los títulos en los que aparecen las enfermedades del alma, sino detenerme muy brevemente en una serie de singularidades a la hora de presentar estas enfermedades. Y entre esas singularidades, que voy a tratar de enunciar de modo sintético, en la primera con la que me quedo es el contrapunto que brinda el humor, ¿no? Las mencionadas enfermedades no siempre aparecen desde un modo absolutamente grave, yo diría que en pocas ocasiones aparecen desde ese modo absolutamente grave, como cabría pensar al tratar estos temas tan serios, sino que paradójicamente se conjugan con diversas gamas del humor, y no olvidemos que el humor es uno de los rasgos esenciales de la poética de Luis Mateo. En algunos casos se enlaza con lo grotesco, también con lo disparatado. A mí me gusta mucho cuando aparece lo disparatado, con una mirada narradora que no está exenta de un mecanismo que es muy propio del ser melancólico, que es el de la distancia que proporciona la ironía, ¿no? A la hora de percibir la visión del mundo. Es un recurso que podemos localizar ya en la tradición europea de la figura del melancólico a partir del romanticismo de segunda generación. Y junto a esa ironía, Díez introduce lo tragicómico, combinando ese humor con el relato de vicisitudes más adversas que prósperas, todas ellas cruciales, ya que así es la vida, como nos dice en su obra, un compendio de ilusiones y alegrías junto a frustraciones, contrariedades y pesadumbres. Las muestras de ello en su producción son numerosas. Yo me voy a detener ahora solo en una porque la brevedad me lo permite, porque es tan extrema, yo creo, como hiperbreve, ¿no? Casi llega a lo disparatado sin llegar del todo. Y se trata del microrrelato La Carta. Y lo leo yo, que me gustaría que lo leyera, pero me toca a mí ahora. Todas las mañanas llego a la oficina, me siento, enciendo la lámpara, abro el portafolios y antes de comenzar la tarea diaria, escribo una línea en la larga carta donde desde hace 14 años explico minuciosamente las razones de mi suicidio. Bueno, por introducir el contrapunto del humor de manera rápida. Asimismo, entre las particularidades a las que me quiero referir hay otra dualidad, también inesperada, ¿no? Si no esperamos que se mezclen esos temas tan graves con el humor, en este caso es inesperada si se piensa en el concepto más pesimista que a lo largo de la historia tiene la melancolía, que remite a cómo el ser melancólico se enfrenta a la nada negra, al vértigo que le produce su singular mirada al abismo. Si la fragilidad humana y el temor a la contingencia dan fuerza a la melancolía, al oscuro, a la pérdida de ilusiones o al extravío de la razón, junto a esas sombras y a esos miedos, a pesar del vacío, la soledad o la angustia, en la narrativa de Luis Mateo Díez la vida se abre y además manifiesta su luz. Conjuga de tal manera no solo gravedad y humor, sino tristeza y vitalidad, o trastorno y plenitud en los reconocibles antihéroes que habitan su mundo literario. Así, la tristeza que devela el alma de muchos de sus personajes
integrados en una atmósfera no menos melancólica, se expone mediante una mirada narradora que los observa y los acompaña con ternura, perfilando un retrato de distintivos héroes del fracaso, como él los ha llamado. Las páginas de su prosa de ficción rebosan ese tipo de personajes, con conciencia de su fragilidad, a veces de su mediocridad, pero inclinados a cierta lucha vital, a cierto heroísmo, como él ha dicho, aunque se conviertan en vividores que no alcanzan a cumplir sus objetivos, a consecuencia, en muchos casos, de hechos o azares que marcan su devenir vital y ante los que no son capaces de sobreponerse del todo. Entre esos hechos o azares, si hablamos de la melancolía, pensaríamos en muchos casos en los vinculados a la esfera de los afectos. Como recuerda Jackson, ya desde la antigüedad, ya Platón veía la intemperancia de la pasión amorosa, cito, como una enfermedad del alma, y creía que el amor era una de las 4 formas principales de la locura, así que encontraremos intermitentemente la locura de amor o la melancolía amorosa entre las categorías o formas de la melancolía. Bueno, esto puede aparecer en la obra de Luis Mateo, pero va mucho más allá, ¿no?, de esa reducción de este eje temático. En consonancia con la historia de la melancolía, en la que no cabe duda de que algunos de los traumas que dejan al descubierto dificultades psicológicas tienen vinculación con el círculo de los afectos, estos últimos, sin embargo, no se ciñen solo al deseo o al amor frustrado, sino también en algunos casos a la culpa, derivando no en el luto por la pérdida, sino, como señala Pujante citando el diario de Agamben, en la melancolía como, cito, la capacidad fantasmática de hacer aparecer como perdido un objeto inapropiable. Es decir, de aquello que falta, ¿no?, aquello que nos falta en esta vida y que es inalcanzable para nosotros. Esto se extiende en 10 a seres extraviados, a la deriva o desamparados, a motivos como la desdicha, el amor, los fracasos sentimentales, los desencuentros, las desapariciones, los abandonos, las ensoñaciones, la familia, la viudedad, la falta de afecto, la soledad, la enfermedad, la muerte, la rutina, el hastío, los recuerdos, la vejez, podría seguir, no voy a seguir, ¿no? Motivos todos ellos que forman parte esencial de sus narraciones y que se entretejen para mostrar ese juego de contrarios entre tristeza y vitalidad o entre trastorno y plenitud, que son contrarios pero que se vuelven complementarios en su obra. A ello se suma que no siempre son solo enfermedades del alma las que aquejan a estos personajes, ¿no? Son muchas las enfermedades físicas que recogen también las tramas de este autor. Según los especialistas en la materia, cuando hablamos de melancolía y otras enfermedades del alma, las afecciones hipocondríacas están íntimamente emparentadas con la melancolía, siendo difícil discernir las fronteras entre ambas. Bueno, pues remito a un rápido ejemplo que quizá no sea en el que, ¿no?, la gran mayoría pueda pensar en un principio, pero que a mí me parece que es muy visual, que es una novela de 2011 titulada Pájaros sin vuelo, ¿no? Y el propio título es muy simbólico, muy metafórico, Pájaros sin vuelo. Esta narración ofrece una visión bastante melancólica de la condición humana en la que no está ausente el humor. Voy a intentar, ¿no?, citar rápidamente al hilo de esta novela esos rasgos que he ido comentando como característicos de la obra de Luis Mateo. Aquí aparece el humor, luego pondré un ejemplo. En ella, además, en esta novela se muestra como el protagonista en el debate entre vitalismo y frustración, ante emociones fuertes y fracasos diversos, pierde por momentos el suelo bajo los pies. Se aproxima en cierto grado a la melancolía, que ya desde la época del romanticismo sitúa el foco en el mundo interior, con la imagen del melancólico entristecido y desgarrado, atormentado por su vivir fuera del mundo, del que surge, como dice Pujante, la necesidad de situarse en el mundo adecuadamente. Esta figura se describe en la novela como un ser desalentado, que se da por vencido, desamparado, desorientado, de ánimo medroso y falta de voluntad. He utilizado términos que aparecen en la novela. Las primeras líneas ya lo ponen de manifiesto con claridad. Cito la primera frase. La mañana en la que Ismael Cieza comprobó que no era capaz de hacerse la corbata fue cuando tomó conciencia de que su vida llegaba al límite que alcanzan los fugitivos que deciden entregarse, porque ya no les quedan fuerzas para seguir huyendo. Así ya es la primera pincelada con la que retrata el personaje. Es un personaje solitario, pájaro sin vuelo, con las alas abatidas. Se presenta desalentado por el peso del cuerpo, cito, la carne derrumbada, los huesos que ayudaban al desplome. Como vemos, por esas pequeñas frases que voy ofreciendo, en este caso, además, la incapacidad para dominar el escenario de su vida encuentra un paralelismo con el exterior, ¿no?, del personaje. Por una parte, el desorden que invade incluso su vestimenta. Se llega a decir de él
que su vida estaba llena de botones caídos, de ojales huérfanos, algo que es también muy metafórico. Pero además encontramos esas otras afecciones físicas, en este caso concretadas en el mal de cuerpo que padece, y es el estreñimiento crónico, además muy agudo, tanto que indica el narrador en un momento dado, no me lo estoy inventando, en la taza del váter se fraguó buena parte de su espíritu melancólico. Y después nos dice, un poquito en líneas más abajo, el tiempo que pasa en el váter, ¿no? Era un tiempo ensimismado. Ahí están las características del melancólico en ese mundo de ensimismamiento, fuera del mundo, ese ser, ¿no? Entre el mundo y estar fuera del mundo. Es un personaje que ha asumido la derrota, como esto concluye esa novela, ha asumido la derrota, pero a su vez trasluce cierta toma de conciencia, de lo absurdo, de la existencia, ¿no? De esa llegada a cierta mediocridad, a pesar de inclinarse hacia el decaimiento y la indolencia. Asimismo, hay otros dos resortes que propician este retrato de Ismael en Pájaros sin vuelo, que yo antes no he citado, pero que ahora no voy a poner ejemplos de la novela, aunque los tenga en la publicación, pero sí que quiero que quede constancia de que son dos rasgos frecuentes, ¿no? Que forman parte de la poética de Luis Mateo, pero que a la vez están muy relacionados, aunque con otros aspectos, están muy relacionados con la configuración realmente melancólica tanto de personajes como de atmósferas. Y voy a referirme rápidamente. Son lo onírico y los espacios. En cuanto a lo onírico, voy a leer por encima. En cuanto a lo onírico, podemos ver que si se muestra parte de la vida interior del protagonista es gracias a la introducción de un mecanismo muy habitual en la narrativa de este autor, que es el de los sueños, las ensoñaciones y los estados de duerme-vela, empleados como herramienta que se configura como el azote de la vigilia de los personajes, que les hace enfrentarse, y esto es lo importante en el caso de la melancolía, les hace enfrentarse a sus emociones más profundas, más ocultas, y al pozo también de la irrealidad, poniendo de manifiesto el destino incierto del ser humano. Lo onírico, sin duda, y esta es la conclusión a la que llegaría después de ejemplos, da cuenta de modo simbólico del tono moral y anímico de sus seres extraviados. Y en cuanto al espacio narrativo, pues destaca como elemento que contribuye también a la revelación de la melancolía ante el sinsentido del mundo. ¿Qué nos descubre el espacio? Nos descubre un laberinto de peligros del alma y la desgracia de la vida ante la desalentadora destrucción del tiempo, que todo lo desintegra con la ruina y la finitud. Bueno, en Pájaros sin vuelo aparece el espacio urbano de Doza, un espacio de las ciudades de sombra, pero tanto en el espacio urbano como en el espacio rural, y miro para Ángeles porque estoy pensando en Celama un recuento, ¿no? la última edición relativa al espacio rural de Celama, en ambos pues se refleja, ¿no? Esta atmósfera de melancolía que viene potenciada, pues diríamos que porque el espacio exterior se convierte en una proyección, a veces metonimia, a veces metáfora del interior de los personajes, ¿no? Entendidos como personajes con falta de voluntad en el viaje de la vida que marca su destino. Pues estos territorios delimitan con esas metonimias las circunstancias vitales, contribuyen al extravío de los personajes que la recorren con su particular andadura por el medio rural o urbano, cuando es en el urbano, por todo un dedalo de calles, pensiones, tabernas, edificios, un tránsito en el que la propia vida parece constituirse como un laberinto sin salida en el contexto de ruinas desoladoras, atmósferas espectrales, claustrofóbicas, desvencijadas, que se respiran, que el personaje respira y acrecientan la soledad y el desarraigo de sus protagonistas, gracias a todo el peso semántico, pues, ¿no? De los sentidos, de olores, colores, de luz o de ausencia de luz, con luces mortuorias que potencian la sensación de realidad y de extravío, matizados de modo frecuente por fenómenos atmosféricos como la niebla o la nieve, asociada esta última en muchísimas ocasiones a la idea de muerte. Bueno, pues alejados de ese ámbito urbano, otras ficciones también las que se encuadran en lo rural, como decía antes Celama, por ejemplo, destacan por la atmósfera melancólica, ¿no? Una envoltura que está presente no solo en cuentos y novelas, sino también en esos textos más vinculados al autobiográfico, y pienso, y cito muy rápidamente, el relato de infancia Días del desván. En el seno de la posguerra y con un halo de melancolía, en la visión del paraíso perdido de la infancia, el desván despunta como un lugar de miedos y de juegos, con rincones oscuros y secretos fantasmales, pero también con sorpresivos hallazgos. El autor siempre ha reivindicado el papel importante que los filandones propios de su espacio natal tuvieron en su interés por la literatura, en el reconocimiento de la capacidad fascinadora de la palabra.
La fuerza de ese relato oral, de los filandones, yo creo que se plasma en muchas ocasiones, pero por ejemplo en la historia del fantasma Ciro, es decir, en las leyendas que de pronto integran en la trama que estamos leyendo la mezcla tan querida por Luis Mateo entre lo real y lo irreal. El fantasma Ciro es un fantasma al que los niños hacen partícipes de esos juegos en el desván y del que se dice, ya que volvemos al humor, que era un holgazán en vida y un muerto apacible, no estoy citando, literal, para que se entienda la idea, un muerto apacible que no deambula por el pueblo para expiar una culpa, como hacen los fantasmas, ¿no?, sino que a causa de su indolencia llegó tarde a la otra vida y se quedó fuera. Bueno, hay más ejemplos muy visuales, los salto. Quiero recordar, así ir a una conclusión, en este punto, que la espectralidad, la fantasmagogía o fantasmagoría, como lo queramos denominar, ha sido utilizada con frecuencia en la literatura, pues, con fantasmas que remiten a traumas, ¿no? Traumas como individuales relacionados pues, con la familia, el amor, lo reprimido, lo silenciado. Pero hay otra línea que Luis Mateo trabaja mucho y es la relación con el abuso de los regímenes opresores, dictatoriales, con la figura de los desaparecidos, ¿no? Los desaparecidos por la guerra, los huidos. Bueno, pues esa dimensión colectiva del fantasma, del monstruo, no es otra cosa que el reflejo del fantasma de una parte traumática de nuestra realidad. Ya no son fantasmas individuales, sino colectivos, ¿no? Esos fantasmas, esa parte traumática, perdón, de nuestra realidad que ha quedado oculta por los poderes hegemónicos y que siempre aparece en la narrativa de Luis Mateo como denuncia de las guerras. En una línea semejante a la del desván, también el espacio natural de los montes, de este relato de infancia, oculta esos restos secretos de la guerra con la misma costra ambiental de melancolía. Ese marco físico es mucho más que un espacio retórico y cumple una función tanto estética como ideológica, igual que el fantasma. Se presenta como un hecho cultural vinculado a la identidad, a la comunidad y a su historia. Remite, por lo tanto, a lo que conocemos como memoria colectiva y contiene huellas de diversos episodios históricos que conducen a reflexiones sobre los repetidos fracasos de nuestras sociedades, al dar testimonio específico de, y aquí se utilizó términos del relato, de frentes arrecidos y de la desgracia que pervive incluso en los objetos relacionados con la guerra. La simbología del onírico, vuelvo de nuevo al onírico, potencia el significado de esa memoria de los muertos y de los huidos por la guerra, de niños extraviados en el bosque y de miedos pasados. Esa simbología del onírico, sumada a la luz cenital y, con expresiones de Luis Mateo, a la desaparición de las cosas bajo la luz perlada que fundía la nieve, a la niebla con densidad de mármol, o al silencio y al vacío que deshabitan el pueblo y el valle, pues da fuerza, ¿no?, a la melancolía. La nieve, por poner solo un ejemplo, esconde el sentido del repliegue del ser hacia el propio interior. Nos lleva a un recogimiento de la intimidad que pone de manifiesto la fragilidad no solo del afuera, sino del adentro. Así el narrador asocia la nieve a una emoción primitiva, el sentimiento, y cito, de desposesión y lejanía, que por primera vez anuncia lo poco que somos y la nada que nos acecha. Esta frase es terrible, Luis Mateo. Lo poco que somos y la nada que nos acecha. La nieve suscitaba una conciencia física de esa soledad que reduce nuestra palpitación y alimenta un silencio que procede del vacío que contiene lo que se borra. Bueno, terrible pero hermosa, ¿eh? Por eso la he rescatado y después daría un contrapunto a ese término que he dicho o he enunciado como terrible, porque creo que no se queda ahí el sentido de melancolía en la obra de Luis Mateo. Al margen de esas atmósferas dignadas de melancolía, de las que he podido poner algún ejemplo y de las que se podrían poner otros muchos, son numerosas las obras de Luis Mateo Díez que entran de lleno en las enfermedades del alma. Algunas narraciones profundizan, y ahí sí de manera más dura y de forma absolutamente conmovedora, en las formas más extremas, que son las que nos enfrentan a la depresión, trastornos anímicos y el suicidio. Siempre se ha hablado de la tendencia del melancólico al suicidio, inclinación muy marcada en la época romántica ya con el genio, ¿no?, con la idea del genio, que se vislumbraban las implicaciones del concepto medieval de acedia, que tras los románticos ya va a permanecer para siempre en el pensamiento moderno. Podemos pensar, por ejemplo, en el existencialista Kierkegaard. Uno de los textos que más sobresale en esta línea, que es inevitable citarlo, es Azul Serenidad, o la muerte de los seres queridos. Supongo que se me está yendo el tiempo, aunque me acerco a la conclusión. Cometí el error, sí, bueno, es que no vine con reloj. Bueno, pues en esta obra, con un claro componente autobiográfico, no se llega a anunciar el término suicidio, ¿no?, pero está latente,
es muy claro, bajo el padecimiento del dolor anímico, del temor a la locura, de la observación de los trastornos y los estados depresivos que abocan a la autodestrucción. Así se habla en un momento dado, cito la pequeña frase de la tiranía, ¿no?, de los estados de ánimo, o del interior convulso, y vuelvo a citar, que destella en la explosión, que desordena los sentimientos o destroza la voluntad. Y se asocia ese interior melancólico, que a mí esto me parece muy hermoso, con la inclinación al arte, con una sensibilidad extremada y la excepcionalidad del ser. Y esto ha sido así recogido también, ¿no?, a lo largo del tiempo en los tratados sobre enfermedades del alma. Vuelvo a citar a Foldenji, que es uno de los grandes especialistas, nos dice que la genialidad romántica es la melancólica aceptación de la muerte, el reconocimiento de que la personalidad deseosa de autonomía no puede realizar su objetivo dentro de este mundo, por lo que el genio melancólico no puede hacer otra cosa que elegir la muerte. Como decía, hay algo hermoso que es la defensa del arte, ¿no?, la capacidad de consuelo que nos puede dar la literatura a pesar del dolor tremendo que implica la muerte para todo el ser humano. Y ante ese dolor se emplea la imagen azul serenidad y se demarca la palabra literaria precisamente como refugio ante la pérdida provocada por una muerte voluntaria, como enseñanza de vida en el contexto de la conciencia de nuestra fragilidad. Y voy hacia la conclusión, porque como decía, han visto, ¿no?, empecé como humor y he ido ahora, claro, a esta profundidad de sentimientos que es mucho más dura, pero no sigo poniendo ejemplos porque iríamos viendo variantes. Sí que me interesa resaltar ahora hacia el final de la ponencia ese contrapunto entre el pensamiento más negativo y el pensamiento más positivo en cuanto a la conceptualización de la melancolía. Y van a ver por qué, espero al final, a ver si logro explicarlo de manera resumida. En ciertas ocasiones percibimos, o se ha percibido a lo largo de la historia, la melancolía con la posibilidad de la llegada, como acabamos de ver, de los malos pensamientos que dominan la conciencia desde las afecciones morales tristes y que pueden abocar a la destrucción. En esta línea también Luis Mateo emplea títulos que nos dan pistas sobre esta idea, por ejemplo, del diablo meridiano, ¿no? El diablo meridiano es una expresión que remite al pensamiento medieval sobre la melancolía, vinculado a la expresión de ese demonio meridiano que se resumía en el término aceria, que ya he citado con anterioridad, y que por lo tanto se asocia con la indiferencia, la despreocupación, la negligencia, pero también con el disgusto por vivir de seres vencidos, con sus esperanzas anuladas por la tristeza, la pereza o los trastornos físicos, haciendo pensar incluso también de nuevo en el suicidio. Es el demonio de la aceria o el demonio del mediodía, fruto de una tristeza superlativa que podía conducir al exceso de imaginación y a ensoñaciones proféticas. Y aquí yo creo que habría que desglosar, ¿no?, ampliar esto de las ensoñaciones proféticas, porque también está en la obra de Luis Mateo Díez en muchísimos ejemplos, ¿no?, vinculado a lo onírico, a esos personajes que parece que tienen ciertas revelaciones, ¿no?, sobre su existencia. En cualquier caso, me detengo ahí en cuanto al sentido negativo de la melancolía. Cuando la melancolía no alcanza el grado de enfermedad que deja al ser desvalido, sí que es vinculada, por Luis Mateo Díez, con la exaltación de la vida y además con la lucidez, es decir, que nos puede ofrecer una visión perspectiva de la melancolía. Yo creo que hace una defensa. En esta línea hay un cuento ineludible que se convierte en cierto modo en la carta de presentación. Hay muchos, pero uno, para mí ineludible, es como una carta de presentación de este ideario del autor sobre la melancolía, y lo ha recogido también Ángeles Encinar en la edición que hizo para Las Puertas de lo Posible, titulada Invenciones y Recuerdos, que, como ya Luis Beltrán nos ha dicho, es un autorretrato literario, un testamento literario en el que aparecen la importancia de las enfermedades, ¿no? Luis Beltrán, en una reseña en Senda, habla de ello. También Ángeles Encinar, en el propio prólogo, habla de cómo en el libro en su conjunto las enfermedades del alma tienen una gran potencia. No leo sus citas, aparecerán en el trabajo, pero a mí, aunque hay enfermedades físicas y enfermedades mentales, por ejemplo, voz de la fiebre y males, me quiero centrar en uno que es el primero, el que abre el volumen y que se titula Melancolía. Eso que, ¿no?, me resulta más útil en esta ocasión, pero además porque Melancolía en su origen tenía otro título que era El cielo enfermo, que también es muy representativo como idea poética de lo que quiere expresar
Luis Mateo. En este texto, lo resumo, el lector accede a la peculiar historia de un muchacho melancólico que provoca cierta sensación de extrañeza y de rechazo por padecer una enfermedad del alma que se identifica como un virus contagioso. Y esto es todo lo que voy a decir de la parte de ficción. Merece la pena leerlo, es muy bonito, tiene un ritmo perfecto, pero ahí me quedo porque me interesa ir a la otra parte de la trama, porque son invenciones y recuerdos. Conjugamos la ficción con una serie de reflexiones ensayísticas, pensamientos. Entonces, esa trama se conjuga con reflexiones del autor sobre la melancolía que nos sitúan no en la Cedia medieval, como veíamos por el título del Diablo Meridiano, sino en un concepto más positivo que cobra fuerza ya desde el mundo prerrenacentista, aunque después en otras épocas lo perdemos, en el que se percibía al melancólico como un hombre sagaz, como un hombre juicioso. Y desde esta perspectiva se muestra la melancolía como un estado que nos lleva a nuestro paisaje interior y nos permite tomar conciencia o entender el sentido de la vida. Y me vuelvo aquí a permitir leer, son unas breves líneas, algunas de esas frases, de esas reflexiones de Luis Mateo en ese cuento. Dice: la melancolía es también un consuelo si entendemos que la segrega la edad bien administrada, la madurez en que la edad se muestra a través de la conciencia lúcida y de la claridad que vamos ganando en el sentido de la vida. Consuela ser dueño de ese sentimiento benigno y dulce que nos reconcilia con el tiempo que cumplimos y alivia su cumplimiento, como si el liviano resol proporcionara cierto regusto íntimo, algo parecido a un diminuto placer muy secreto y nada insignificante. Bueno, pues en conclusión, conviene recordar que la antigua melancolía aboca en tiempos actuales a la desesperanza y a la depresión, pues desde la modernidad cobra fuerza entrelazada con esa conciencia de la que hablaba antes de temporalidad o de la soledad humana. Es el caso, en el caso que nos ocupa, a pesar de que la obra de Luis Mateo Díez recrea simbólicas desapariciones y extinciones, así como emociones y sentimientos de pérdida imbuidos en tristezas más o menos perturbadoras, que llegan a veces al abismo de un dolor sin asideros, el autor entronca la melancolía, y con esto me gustaría quedarme, con la inteligencia, con la lucidez y con la ironía, y demuestra que puede ayudar a obtener el temple necesario en el camino de la vida como consuelo del acabamiento y del padecimiento anímico y fisiológico, pues nos puede hacer ver el mundo y nuestra situación en este último desde un ángulo diferencial que nos aproxima a través de un posicionamiento crítico al conocimiento del universo, si sostenemos el ideario de Ficino sobre el arte, en un proceso en el que el conocimiento del otro redunda en el conocimiento de él. Muchas gracias. Va a ser mejor escuchar a Luis Beltrán, no sea que nos alarguemos en un coloquio, así que sí, después de esta magnífica presentación de Natalia Álvarez, pues si tenéis alguna pregunta, algún comentario, apuntarlo o hacerlo a vuestra buena memoria y después podemos hacer el coloquio con las dos presentaciones. Adelante, Luis Beltrán, que nos va a hablar del arte del cuento según Luis Mateo. Bueno, esa era mi intención primera, luego se me complicó. Bueno, primero tenemos que pedir disculpas porque yo no soy exactamente un experto en la obra de Luis Mateo. Soy un admirador de las obras de estos tres amigos que se reunían en Nairobi y creo que conozco bien las obras de Juan Eduardo Zúñiga, de Manuel Longares, pero de la de Luis Mateo, pues la inmensidad de su obra me hacía difícil, me resistía a escribir. Algunas cosas he hecho, ¿no? Pues Natalia ha trabajado esa novela Pájaros en vuelo, pues yo también la trabajé a propósito de una de mis ideas, yo creo que más queridas por mí, más importantes, es la idea del hombre inútil, ¿no? Que conectaba con un asunto que viene de la obra de Zúñiga y de lo que Zúñiga aprendió de la novela rusa, sobre todo del siglo XIX, pero que es una realidad universal, moderna, ¿no?
Y también he reseñado, como ha dicho Natalia, esa antología que preparó Ángeles, Invenciones y Recuerdos, en la que aprendí mucho, ¿no?, de lo que es el espíritu de la obra de Luis Mateo. Y bueno, como Ángeles me ha insistido varias veces en que escribiera algo, pues esta vez ya no he podido resistir, ¿no? Y le estoy enormemente agradecido de poder participar en esta celebración, en esta fiesta, porque es una fiesta que además es productiva, ¿no? Las fiestas suelen ser, pues, paréntesis en el tiempo de la producción y bueno, pues es especialmente grato para mí estar aquí, por eso le agradezco enormemente a Ángeles esta oportunidad, a Luis Mateo, que nos dé la excusa de reunirnos, y a la Comunidad de Madrid, que nos haya invitado, ¿no? Y bueno, uno de los motivos por los que acepté, aparte de bueno, que es difícil sustraerse a las invitaciones de Ángeles, fue que esta última obra de Luis Mateo, Celama, un recuento, pues es una antología de, pues quizá lo esencial de este océano que es la obra de Luis Mateo, y además viene acompañada de un estudio de Ángeles Encinar magnífico. Lo que puedo hacer yo ahora es simplemente un breve apéndice a esa obra, ¿no?, confirmando lo que son las ideas centrales de ese estudio. Y la idea central, por eso del arte del cuento, es que el arte del cuento de Luis Mateo es la novelización del cuento. Y esto no es algo específico de Luis Mateo, es algo que sucede en toda la era moderna, ¿no? El cuento es un género antiquísimo, ¿no? Quizá el género vivo más antiguo que existe, porque proviene de la época agraria de la humanidad, es decir, del Neolítico, y ha habido toda esa, eso que llamamos la tradición oral, ¿no?, de cuentos, que ahora está en decadencia, pero que está sustituida por la forma escrita del cuento, por el cuento moderno. Y el cuento moderno es un cuento novelizado, ¿no? Y bueno, la aportación que hace la novelización del cuento es que lo libera. En el cuento moderno cabe todo, ¿no? En el cuento tradicional no pasaba eso, ¿no? Y cabe todo y forma parte, o entra a formar parte el cuento moderno de ese gran capital de imágenes que es lo que Cervantes llamaba la escritura desatada, ¿no? Y esa es la esencia de ese cuento. Y lo que voy a hacer ahora es explicar, es una aproximación a la estética de Luis Mateo a partir de la confrontación que hay en su obra, de la oposición y la colaboración a la vez entre el cuento y la novela, ¿no? Vamos ahora con Celama, ¿no?, como novela compuesta o novela cuento. Esta es la idea central del estudio de Ángeles Encinar, y se remite a los autores norteamericanos que han visto que hay una forma específica de novela que es una suma de cuentos, ¿no? Y él ha escrito sobre esto ya en varias ocasiones, y es una idea bueno, en la que me voy a basar, ¿no? Encinar señala como característica de la novela compuesta la coherencia narrativa, el escenario, el protagonista individual o colectivo, un patrón o modelo que se repite y el acto de contar. El reino de Celama observa todas esas características. En Celama, un recuento, la selección de la materia narrativa y la revisión del autor han cambiado algunos detalles, ¿no?, respecto a la obra primera. En primer lugar, la coherencia ha salido reforzada. No solo es coherente por el escenario, el territorio, sino por la forma cuentística ordenada en capítulos. Podría decirse que ahora los relatos forman una cadena que repite patrones. La entidad de ese mundo no ha perdido ni un ápice en el recuento. Encinar señala el mundo de Faulkner,
como referencia, además del Temacondo de García Márquez o Región de Juan Benet. Otros estudiosos han apuntado a autores italianos como Pavese, Patrolini, Bassani o Moravia, novelistas que ahondan en el mundo donde tienen clavadas sus raíces. El territorio, la llanura, es a la vez un mundo propio y ajeno. Es propio porque ciertos rasgos lo aproximan a las raíces de Díez, pero es también, y en mayor medida, ajeno, extraño, incluso extranjero. Celama es un mundo obsoleto, por rural y por provincial. Como el mundo provinciano tiene por antecedente la Vetusta de Clarín o la Marinera de Pardo Bazán, tanto lo rural, que mejor habría que decir regional, como lo provinciano son mundos estancos, en los que domina lo rutinario, las costumbres. Su espacio es impermeable a lo moderno. Sus habitantes solo salen del territorio cuando emigran y no les va nada bien a los que lo intentan. Sus escenarios son el casino, las fondas, las hectáreas. Incluso el campo tiene puertas. La propiedad convierte las hectáreas en espacios clausos. El tiempo es mera repetición, puro ciclo. En muchos de los relatos el carácter cíclico se apoya sobre las estaciones. Son muchos los eventos en los que se señala la estación para dar cuenta del carácter simbólico de la acción. Sobre todo, el invierno es la estación de las desdichas. Las fechas, cuando aparecen, sugieren el carácter caduco de lo acontecido, carecen de dimensión histórica, porque Celama ha sido abandonada por la historia. En segundo lugar, cabe considerar los cambios. El personaje narrador, Ismael Cuende, en La rutina del cielo, ha desaparecido. En su lugar queda una voz en primera o tercera persona. Esa voz es la voz de la vida misma. Frente a esa voz se ofrecen otras, los personajes, habitantes del territorio, que representan la voz del pueblo. Entre ambas voces se da empatía. La voz del pueblo es más libre que la voz de la vida. Admite bromas, burlas, noticias, chismes, exageraciones, licencias que la voz de la sabiduría no se permite. La voz de la vida es la voz sabia. La crítica la suele confundir con el narrador omnisciente, que es la voz de la narrativa del siglo XIX, la del individualismo fuerte. La sabiduría de la vida contempla ese mundo ajeno, obsoleto, de Celama. Es una voz que indaga, que no habla de sí misma, pero que muestra su distancia y su superioridad sobre ese mundo que, siendo en parte suyo, es ya por completo ajeno, no solo como mundo rural, también como mundo provinciano, esto es, hermético. Y debe apoyarse en la voz del pueblo para establecer la verdad. Esa consonancia de las dos voces es la manifestación de lo auténtico que el mundo provinciano de Celama va perdiendo. Con estos elementos podemos describir el esqueleto de la estética de Celama. Ese esqueleto es, como corresponde a una obra moderna, tridimensional. Hermetismo, humorismo y ensimismamiento son las tres dimensiones. Lo que define a la materia que llamamos Celama es la posición que ocupa dentro de cada una de esas dimensiones. El hermetismo de Celama viene dado por la geografía fabulada. Es, como ya he dicho, una región cerrada a la innovación y atada a la tierra, el territorio, la llanura, las hectáreas, las minas. Esa es la dimensión idílica. El idilio, como estética, expresa la vinculación a la tierra natal. Esa vinculación no permite grandes perspectivas espaciales ni temporales. Es la vinculación a un espacio familiar menor. El idilio de Celama es hermético por su carácter provinciano. La literatura de lo provinciano tiene su eclosión en el siglo XIX, con novelas como Eugenia Grandet, Madame Bovary, Doña Perfecta, La Regenta o Mi vida, de Chekhov. Pero esa serie decimonónica tiene un perfil urbano, contrario al perfil capitalino que tienen otras novelas de esos mismos autores. La literatura provinciana del siglo XX suele prescindir de ese carácter urbano,
para fundirse con la novela regional. Si la novela capitalina pone el foco en la falsedad de las apariencias mundanas y los secretos del poder, la novela provinciana lo pone sobre las costumbres, los caracteres y el estancamiento, incluso putrefacción de la vida social. Lo extraordinario y lo insólito son en el mundo provinciano motivo de escándalo y tiene un carácter fatal. La dimensión regional del provincianismo reciente no incorpora la esencia de la novela regional, el tipismo regional. Los personajes de Zelama hablan el mismo lenguaje que el narrador, un lenguaje convencional, rico en elementos obsoletos, en las Aminas, por ejemplo. No hay ningún rastro de dialectalismos ni tampoco acontecimientos típicos. Los eventos y la vida social son los de cualquier capital comarcal con su entorno agrario. A esta concepción comarcal del hermetismo cabe sumar la expresión mágica que aparece en el capítulo primero del recuento de Zelama. La otra cara del hermetismo es el humorismo, un elemento que la crítica apresurada suele relegar, aunque Natalia le ha dedicado atención. El humor de Díez presenta múltiples aspectos. Encinar lo califica de expresionista, grotesco, paródico o incluso esperpéntico. A continuación menciona la anécdota escatológica de El fin del mundo, el último relato del libro, y cita a Díez sobre el humor, el mejor resorte para relativizar todo lo que sucede, para administrar con sabiduría el escepticismo y lograr que lo trágico derive hasta donde se pueda en tragicómico. Para concluir, Encinar que la comicidad conlleva una perspectiva lúcida y ambigua que permite comprobar la parte grotesca de la condición humana. Es una sabia conclusión. Si algo cabe presumir, a pesar de la tendencia a la variedad de la obra de Díez, es su coherencia. Esas formas diversas de humorismo la tienen precisamente por la sabiduría con la que se administra el escepticismo. Y la categoría más apropiada para comprender esa coherencia es, en mi opinión, el grotesco. Categoría en la que suele tropezar la crítica contemporánea, que no alcanza a comprender su trascendencia. El grotesco no solo permite asumir réplicas cómicas de personajes, las bromas, las burlas, sino que permite también se admite también el papel de los niños, la violencia, la relevancia del mundo animal, la tontería de ciertos personajes, sus limitaciones y defectos corporales, que son cojos, tuertos, feos. El humor de Zelama no se manifiesta solo en lo verbal, sino que reside especialmente en las figuras, esto es, los personajes, incluidos los animales que pueblan los relatos. El grotesco es el humorismo primordial, combina risa y crueldad, de ahí su expresión tragicómica, como dice Díez. El tercer elemento de la estética de Zelama es el papel del autor. En la novela premoderna, el autor suele establecer una distancia definida con su materia y sus personajes. Esa distancia la define el género del discurso correspondiente. En la novela moderna esa distancia se mantiene, pero adquiere un aspecto contradictorio, porque el autor proyecta valores y símbolos personales en sus obras. Así ocurre en esta obra. Hay en Zelama mucho vicio de contar, y no deja de ser raro que esto pase en una tierra donde no abunda precisamente a la imaginación. Es una cita de esta obra, ¿no? Esta frase sintetiza ese doble movimiento, la identidad del autor con Zelama y su distanciamiento, la fabulación, la imaginación. El mundo de Zelama es un mundo ajeno, extraño, obsoleto, pero al mismo tiempo es un mundo con rasgos propios del autor. Un indicio de esto es la dedicatoria a los padres del autor. El país imaginario tiene fronteras con el Bierzo y no está lejos de Galicia y Asturias, como su tierra natal, ¿no? Como escribió en cierta ocasión Díez, citando a Paul Éluard, hay otros mundos, pero están en este. Sin embargo, en aras de evitar el tipismo, los nombres de los personajes carecen de cualquier asomo de realidad. El ensimismamiento del autor se deja ver en la sabiduría de la voz del narrador y en su extrañamiento
del mundo provinciano. También en su afición al número 3, son muchas las situaciones que se repiten 3 veces y muchos los tríos de personajes, amigos, hijos. El 3 es el rasgo más transparente del interés del autor por la oralidad. Pero en esta fase de la obra de Diez, la oralidad tiene una presencia mínima. Fue en el primer estadio de su producción cuando el trasvase de la oralidad a la escritura fue manifiesto. Después puede reclamar en la oralidad el origen de su producción, pero es un origen ya remoto. La referencia en esta fase que podemos llamar novelística o letrada de la obra de Diez es el patrimonio literario universal. Aquí hay una nota sobre un trabajo, creo que de su hermano, ¿no?, sobre esto. También tiene su remota raíz oral, filtrada por el patrimonio literario, ciertos símbolos, animales, niños, las fiestas, los enfermos. Otro rasgo de signo opuesto al anterior son las estilizaciones. La estilización es una técnica que consiste en establecer un paralelismo con una obra a la que se admira. Ambas obras, la que hace de modelo y la nueva, siguen la misma dirección estética. Esto ocurre, por ejemplo, con el primero y el último de los relatos del libro, que parecen estilizaciones de sendos relatos de Juan Eduardo Zúñiga. También las fábulas judeo-talmúdicas le sirven de modelo para el relato El mal presentimiento. En otras ocasiones sus referentes son canciones populares, Maite Chumía, u obras cinematográficas, El retorno de Merzinger, ¿no? La tradición de los santos apócrifos aparece en otras obras de Diez. En Celama encontramos Camar el Santo, un santo a su pesar. En cambio, no hay parodias en esta obra. Estas estilizaciones son las huellas de cómo se sitúa el autor ante el patrimonio literario universal, y quizá el aspecto más importante del ensimismamiento sean los símbolos personalizados: el territorio, las fondas, el casino, la nieve, la niebla, el ciclo estacional, los sueños, los enfermos, los tullidos, los inútiles, los viajantes, los perros, las gallinas. El resultado de la suma de todos esos elementos es la coherencia alimentada por el ensimismamiento. La segunda parte de mi trabajo consiste en un complemento al análisis concreto que hace de los capítulos Ángeles Encina. Nada más, muchas gracias. Bueno, muy bien, tenemos 10 minutos para preguntas o comentarios. Si alguien tiene esa idea ahí que quiere comentar o alguna duda, magníficas ponencias de los dos, conocedores de la obra de Luis Mateo o lectores atentos en esta ocasión. Así que si alguien quiere apuntar algo. ¿No? Dime, Luis Mateo, ¿querías decir tú? Yo estoy aquí encogido. No, nada, lo que voy a decir yo. Lo que tendría que decir luego lo que uno aprende. Lo que uno aprende, de verdad, No, lo que uno aprende habiendo leído a los dos, en fin. Luis es para mí una referencia en muchas de sus cosas. Zúñiga es un punto fundamental en lo que supone la literatura para mí, en fin. Y Natalia pues ha escrito tantas cosas, que es verdad, pero solo quiero decir esto de entrada. Yo soy alguien que me siento literariamente heredero. O sea, yo no tengo sensaciones de haber hecho nada especial que no provenga de la herencia de todo lo que me ha llegado. Los puntos, a lo mejor, de originalidad o de tal, están en mi propio talante o en mi sensibilidad, pero ahora en la referencia de Luis había algunas constataciones que son clarísimas. Y en lo que ha hecho Natalia, pues también, algunas referencias de ese tipo son claras y expresan, bueno, algo que yo debo
¿no? Por eso yo soy un gran seguidor de la crítica y de los estudios literarios. O sea, la destemplanza que a veces hay en algunos escritores de decir, bueno, yo no, las críticas me interesan solo en tanto en cuanto que me ponen bien o me ponen mal. No, a mí me interesa mucho. Porque yo he aprendido mucho y porque la parte de reflexión sobre lo literario me interesa tanto como el propio hecho creativo. Pero bueno, no me voy a poner yo pesado. Ahora, agradeceros, yo estaba aquí cogido escuchándoos y en la cabeza estoy tomando nota y lo que adquiero es una peculiar lucidez sobre lo que he hecho, que es muy generosa en vuestra interpretación, pero que es tremendamente enriquecedora. O sea, a mí me ha gustado cumplir 80 años para estar escuchando. Bueno, ¿alguien quiere alguna pregunta, un comentario? Bueno, pues yo voy a preguntarles algo a los dos, dado que no queréis hacer ninguno el papel de romper el fuego. Entonces, Natalia, es muy interesante porque en el propio relato Melancolía, esa voz autorial que hay en la segunda parte, la primera parte es totalmente ficticia, ¿verdad? La segunda parte presumimos que es la voz autorial, ¿no? Él dice que detesta la nostalgia, a diferencia de la melancolía. Hay una línea sutil en todo esto, ¿no? ¿Lo has estudiado un poco más, esa diferencia, o has visto algo en su obra con mayor... Bueno, yo creo que en algún texto más lo deja también, ¿no? Patente, no lo podría decir, pero la nostalgia no le gusta, ¿no? Creo que estoy acertando como sentimiento. Valora más un poco la conclusión que dice. La melancolía nos puede dar esa lucidez, ¿no? Ese situarse entre estar en el mundo y fuera del mundo, y desde fuera del mundo percibir, ¿no? Alcanzar otra mirada más lúcida, más inteligente, y la nostalgia es como ya quedarse, ¿no? Reviviendo el propio dolor. Es como más simple, por así decir, el resultado al que nos lleva, ¿no? la nostalgia. No sé si alguna vez has dicho que es como una ñoñería, creo. Incluso. La nostalgia es más ñoña, ¿no? Una ñoñería, mientras que la melancolía, ¿no? Es algo como más inteligente, ¿no? Desde esa perspectiva de darnos un juicio más sagaz sobre la realidad, o por lo menos, si no llegamos a él, pero situarnos ante una visión más crítica, que la nostalgia igual no nos lo da. Pero es muy difícil esa gradación. No, lo has hecho muy bien, y sería una cierta idea un tanto disparatada, como tantas las que tengo, de que la melancolía es una forma de conocimiento. Y la nostalgia es, diríamos, una forma de ensoñación un poco cursi y ridícula. Pero esto es una estupidez, es blanda. Es blanda porque no da más de sí, porque es un sentimiento menor, así un poco apaciguado, triste, penoso y de medio pelo. Y la melancolía, bueno, claro, la melancolía además, vista a lo largo del pensamiento y de toda la historia y de las variantes que hay, que es lo que tú has estudiado, pues en fin, me confirma que no estoy equivocado. Sí, porque tiene que ver con lo excepcional, ¿no? Muchas cosas, cuando hablamos del genio, no solo el genio creador, sino algo que se sale, ¿no? de lo común, siempre lo excepcional, lo diferente. Por eso yo decía también esa visión, una perspectiva otra, ¿no? De la realidad, y que puede ser más crítica, una visión del mundo al final. Sí, además lo señala muy bien, aborrezco, lo dice, utiliza la palabra, aborrezco la nostalgia. Las exageraciones son siempre punibles. Sí. Bueno, por cierto, sí, María Victoria, ahora quiero mencionar que en los próximos días ya está a la venta en las librerías la nueva novela de Luis Mateo Díez, que se titula Mis delitos como animal de compañía. Una novela magnífica que realmente esta tarde alguno de los escritores que participa allí en el Instituto Cervantes pues lo va a poner de manifiesto. Es una obra maestra, si es que es posible aún subir el escalafón en la obra de Luis Mateo Díez, ¿no?
Así que ya está en las librerías, creo que... No, tampoco, pero bueno, pues va a llegar antes, porque yo creo que confirma hasta límites casi vergonzantes para mí todo lo que estáis diciendo. Confirma la escritura desatada que dice Luis. Bueno, María Victoria, adelante. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los dos, ha sido un placer escucharos. Y yo sigo con una pregunta sobre la melancolía. Y por supuesto la melancolía es un sentimiento individual, has hablado de personajes ensimismados. Y sin embargo yo me pregunto, puede verse también como sentimiento colectivo, algo compartido. De alguna manera lo has mencionado en tu charla, entonces, no sé. Sí, pero quizá más... con los personajes lo vemos como más individual de entrada, ¿no? Ver un personaje que despunta como melancólico, como si fuera melancólico, con las diferentes conceptualizaciones que hay a lo largo de la historia, pero esa envoltura de la que yo hablaba, de las atmósferas, cuando es una atmósfera melancólica ya es colectivo, ¿no? Y las atmósferas son melancólicas, yo diría. Bueno, tendría que hacer un porcentaje para hablar con propiedad, pero si no es en el 100% será en el 98%, ¿no? Y al tener esas atmósferas melancólicas, bueno, es que eso impregna hasta el lector, ¿no? Directamente. Yo creo que la hace colectiva hasta integrando al lector en esa sensación de melancolía. Yo diría que sí, sí, sí. Bueno, Luis, has mencionado la influencia de Juan Eduardo Zúñiga, que también conoces su obra en la obra de Luis Mateo Díez. Y desde luego han sido grandes amigos. Yo diría que además Luis Mateo ha impulsado muchísimo el conocimiento de la obra de Zúñiga junto con Manuel Longares, ¿no? Que también han sido dos de los autores muy amigos de Zúñiga. Pero además Luis Mateo, que es uno de los grandes escritores de novela corta, las fábulas del sentimiento las ha mencionado Natalia un par de veces, en donde están tantas enfermedades del alma, ¿no? Es un admirador y él tremendo de los escritores rusos, y él siempre dice que la mejor novela que ha leído es La muerte de Iván Ilich, ¿no? ¿Tú has visto más influencia de estos escritores rusos, como has mencionado, todos los del 19, en lo que has leído de Luis Mateo? Sí, en la segunda parte del trabajo, pues hago referencias siguiendo lo que dices en el epílogo, algunas obras y temas de la literatura, de la novela rusa, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, he hecho hincapié en ese aspecto de asimilación, de conexión con el patrimonio literario universal, ¿no? Entonces, así como Zúñiga, pues lo suyo era el mundo eslavo, en el caso de Luis Mateo tiene una importancia muy grande la cultura judía, ¿no? Y bueno, pues hay uno de los, me falla mucho la memoria, ¿no? Pero uno de los relatos pues forma parte de esta serie ya mundial, ¿no? Que Cocteau puso, subrayó, ¿no? Y también Borges, y es la figura del encuentro con la muerte, que se intenta burlar a la muerte, ¿no? Y en ese, quizá lo que puedo decir es que siendo importante la presencia del hombre inútil, ¿no? Que esto lo teorizó Zúñiga, lo recogí yo, y Zúñiga lo había tomado de Turgeniev, ¿no? Y siendo que hay elementos claros de la novelística rusa del siglo XIX y de los cuentos, ¿no? He citado Mi vida de Chekhov, ¿no? Que tiene, bueno, una vinculación muy clara, ¿no? con el mundo del Celama.
pues en el mundo de Luis Mateo es más amplio, ¿no? O sea, no es solo eso, sino que hay otras cosas que tienen por lo menos la misma importancia. Sí, ¿no? Bueno, aprovechar la ocasión, ya que gracias a Luis recordamos a Juan Eduardo, para mí es mi maestro literario. O sea, si yo tengo que elegir un escritor español, vamos a remitirnos a Valle Inclán y no sé dónde, contemporáneo, y con el que tuve la suerte de un conocimiento intenso y muy amistoso con Manolo, con Longares, es Zúñiga. O sea, hay una ejemplaridad en todo lo que he leído de Zúñiga, que es lo que literariamente como referencia y ejemplaridad más me nutre. Aparte de eso, su persona, porque ahora que ya no está entre nosotros, podríamos decir que Zúñiga había personalizado tanto su amor a, en fin, a las estepas rusas y a los grandes rusos, que él era un mujique. Tenía un aspecto maravilloso, una persona entrañable con esa calidez. Pero bueno, magisterio absoluto, yo no... Muy bien, bueno, pues... Una última cosa, un minuto, simplemente que él mencionó la relación con Zúñiga en esas estilizaciones, pero también hay una relación muy clara con Longares, ¿no? Y es las costumbres. Lo que pasa es que en el caso de Luis Mateo son costumbres provincianas, en el caso de Longares son costumbres capitalinas y por eso tiene una dimensión más histórica. Hay solo como conclusión, en el tema Longares, Mateo, Zúñiga, hay una cosa clara, y es que Dios los cría y ellos se juntan. Esto ha sido lo mejor que a mí literariamente me ha pasado. Muchas gracias.